Por favor, 1 de Corintios, versículo 1. Y vamos a comenzar en versículo 10. Esta ciudad, la condición de la ciudad era una ciudad corrupta, más que todo, a decir así. Corinto era una ciudad muy similar a Las Vegas. No sé si tú fuiste a Las Vegas o miraste cómo está Las Vegas, pero es una ciudad de puro pachanga. Tú puedes conseguir lo que quieres conseguir en Las Vegas. Es una ciudad con muchísima corrupción. Y eso era el tipo de ciudad como estaba en Corinto. Una ciudad bien corrupta, todo tipo de maldad, ¿verdad? Ya te digo, si alguien quiere maldecir a alguien, nada más tiene que decir, tú eres como un corintio. Y a decir eso, estaba maldiciéndolo, como diciendo, tú eres lo peor que hay, ¿verdad? Tú eres un corintio, es decir, guarda sus cosas porque viene un corintio, ¿verdad? O no sentar con ellos o separar porque son pesados, conocidos así. Y Pablo llegó a esta ciudad más o menos en el año 52 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. Y Pablo llegó ahí, como siempre su costumbre, era a compartir la palabra de Dios en esta ciudad corrupta. Dice la palabra que muchos creyeron en la palabra de Dios y muchos fueron bautizados en agua. Y Jesús, dice el Señor, apareció a Pablo en una visión y dijo, Pablo, no tienes que tener miedo, pero tú habla mi palabra y nadie va a lastimarte porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y Dios dijo, Pablo, en otras palabras, quédate en Corinto. Habla la palabra sin miedo porque yo tengo muchas almas en esta ciudad. Dios sabe los que son de Él. Y Él sabe cuántas tenía en esta ciudad. Y dijo, tú hablas, no calles, predicas la palabra de Dios sin miedo, sin temor, porque tengo muchas almas en esta ciudad. Tengo mucha gente que van a llegar a Jesús. Y sí es cierto, muchos llegaron al conocimiento de Jesús, muchos fueron bautizados. Y Pablo quedó 1 año y medio en la ciudad. Lo más lugar que quedó Pablo en un solo lugar era en Corinto. Quedó 1 año y medio, 18 meses enseñando la palabra de Dios y muchas almas llegaron a Jesús. Y el resultado es que una iglesia fue plantada en esta ciudad. Después Pablo se fue, estaba viajando a Jerusalén, primeramente llegó a Éfeso, en su jornada a Jerusalén. Y muchos creen que un hombre que se llama Apolos. La semana pasada yo dije Apolos y mi hija me dijo, no es Apolos, es Apolo. Quiere decirte que es Apolos, Rosemary. ¿Okay? Fíjate en la Biblia, Apolos. Es con S, Apolos. Me dijo, parece muy raro cuando tú dices Apolos. No es Apolos, es Apolo. No, es Apolos. Ya tiene que checar. Ahora, este hombre Apolos fue encargado de la iglesia, muy probable, parece así. Y él era un hombre muy popular, dice la palabra de Dios que era un hombre muy elocuente, poderoso en las escrituras, ferviente en espíritu, hablando la palabra de Dios con denuedo. Bien poderoso, bien elocuente con palabras, conocía bien la escritura, no tenía miedo, estaba hablando bien bravo la palabra de Dios ahí. Y Pablo mismo dijo a ellos, vamos a ver en capítulo 3, le dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dijo Pablo, yo sembró la palabra y después de mí llegó Apolos y él regó. He hecho más palabra ahí. Y muchos creen que él quedó como el pastor de la iglesia en Corinto. Pero 4 años después, Pablo está viajando otra vez, en su tercer viaje misionero. Llegó a Éfeso y ahí llegó unas noticias a Pablo que la iglesia estaba en muy mala condición. Que la iglesia tenía muchos problemas sucediendo en la iglesia. Y por eso Pablo escribió esta carta attempting.
a corregir los problemas. No era uno ni dos problemas, eran bastantes problemas. Y Pablo mandó esta carta con la idea que él quería tratar a corregir los problemas. Pero antes que Pablo comenzó a corregirlos, él comenzó a hablar a ellos acerca de su posición en Jesús primero. Versículo 1 a 9, que hablamos la semana pasada. Pablo dijo que ustedes son santificados en Cristo, llamados a ser santos, que ustedes han recibido la gracia de Dios que fue dada a vosotros. Dijo Pablo que ustedes son enriquecidos en todas las cosas, especialmente en toda ciencia y en toda palabra, que fueron bendecidos con todos los dones del Espíritu Santo, aunque era una iglesia bien carnal. Y te pido, hermanos, no confunde. Porque algunos piensan que los dones del Espíritu es una señal de que alguien es maduro espiritualmente. Y no, esta iglesia era carnal, bebés en Cristo, pero tenía todos los dones del Espíritu Santo en operación, en función, moviendo los dones del Espíritu. Aún la iglesia era carnales, bebés y inmaduros espiritualmente. Eso me muestra cómo Dios ama a su pueblo. Aunque a veces somos carnales, inmaduros y bebés, todavía Dios ama a su pueblo. Y Pablo, antes que él comenzó a corregirlos, antes que él comenzó a meter la navaja, ¿verdad? Y dar vuelta a los problemas en ellos, primeramente él comenzó a mostrarlos su posición en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué bonita comenzar, ¿no? De otras palabras, voy a dar nalgadas, pero primeramente quiero decir que ustedes son una chulada. Santificados, santos, recibiendo los dones del Espíritu, enriquecidos. Ustedes son lo mejor que hay, lo más chuquis. Nadie compara. Pero en versículo 10 va a decir, pero vamos al nitty gritty. Vamos al mero mero ahora. Ya voy a comenzar a sacar la cinturón, ¿no? Y si ustedes son irreprensibles, pero ¿saben qué? Están culpables de todas las cosas. Y va a comenzar las nalgadas. Y la primera tema que Pablo va a tocar era el tema de divisiones. Porque las divisiones en la iglesia es un problema muy serio. Divisiones. Una casa dividida no puede permanecer. Una casa dividida está en riesgo de un peligro espiritualmente. Las divisiones causan muchos daños. Primeramente, las divisiones dañan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y también las divisiones se dañan effectiveness. Ayúdame, alguien. The effectiveness of the church. Efectividad se daña. Cuando hay divisiones, la iglesia no puede ser efectiva. La iglesia no puede cumplir lo que la iglesia tiene que lograr. La iglesia tiene que representar a Jesús al mundo. Y cuando la iglesia está dividida, ¿cómo podemos representar a Jesús al mundo, a los incrédulos? Por eso él comenzó con el tema de divisiones. Y vamos a comenzar en versículo 10, por favor. ¿Qué dice ahí? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira, el apóstol Pablo estaba rogando a los hermanos. Dijo, os ruego. Mira, el apóstol Pablo no tiene que rogar a nadie. Él tenía poder, tenía juice, tenía dominio, era apóstol. Podía decir, ¿sabes qué? Tú mete rollo, ¿ok? Cambiar esa regla. Pero digo, te ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Man, él sacó el nombre de Jesús. Te ruego en el nombre de Él. El nombre, ¿qué quiere decir cuando decimos en el nombre de Jesús? Si yo vino en el nombre del presidente de México, quiere decir que yo vino en el nombre del presidente, que yo vino representando Él. No a mí, yo vino representando Él. ¿Okay? Y cuando Pablo dice te ruego en el nombre de Jesús, está diciendo que él vino representando la persona de Jesús. Y la verdad, esta actitud de divisiones no estaba representando a Jesús correctamente. Jesús no es dividido.
Jesús dijo a su Padre, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Era su oración al Padre que sus discípulos sean uno, unidos en un mismo sentir, un mismo espíritu. Y cuando dice aquí, te ruego en el nombre de Jesús, tenemos que tener cuidado porque como nuestra conducta es un reflejo a Jesús. ¿Estás conmigo? Tú y yo somos cristianos. ¿Qué quiere decir cristianos? Como Cristo. Y cómo actuamos entre nosotros mismos se afecta el nombre de Jesús, el testimonio de Jesús. Y ellos estuvieron dañando el testimonio de Jesús por las divisiones que estuvieron entre ellos. La gente, antes que tú y yo, antes que hablamos contra personas y causamos divisiones, tenemos que pensar en el daño que estamos haciendo. Estamos dañando el testimonio de Jesús y estamos dañando el testimonio de la iglesia. Y por eso Pablo dijo, te ruego en el nombre de Jesús, si tú amas a Jesús, si tú tienes reverencia a Jesús, sea unidos, dijo Pablo, te ruego que sea unidos. Dice así, que habléis todos, ¿qué dice? Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando Pablo dijo que ustedes hablan la misma cosa, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Habla la misma cosa. Que seamos robots, que cada cosa que hablamos, todos hablamos la misma cosa. No, la idea que Pablo quiere compartir está hablando de la unidad. Que estamos perfectamente unidos, un corazón, un mente, una visión. Sirviendo al Señor todos juntos, todos unidos, sirviendo a Dios. Y es importante que estamos en la misma página, como iglesia. Como congregación, que estamos todos en la misma página. Igual como los músicos o el grupo de música. Hay diferentes instrumentos, cada uno toque su instrumento, pero tiene que tocar cada uno con la misma nota. ¿O sí o no? No sé la música, pero tú sabes qué quiere decir, ¿no? Ayúdame, Luis. How do you say sympathy? Está todos los instrumentos, cada uno, pero está tocando algo bello, algo unido, está todo arreglado, todo preparado con la misma música. Todo fluye. ¿Qué pasó con alguien en el grupo comienza a tocar su propia nota, su propia tona afuera de onda? ¿Cómo suene? Se afecta todo. Se afecta todo la orquesta. Si uno agarra un instrumento y tocarlo como uno tiene ganas o como quiere, se afecta toda la fluidez de la armonía, de la unidad. Por eso es muy importante que estamos hablando la misma cosa, unidos, un corazón, una mente, un propósito, una visión y una filosofía del ministerio. Aquí, para hablar de la unidad de visión, es la dirección. La iglesia tenemos que tener visión. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? Y tenemos que jalar todos en una sola dirección. En Capilla Calvario, y que somos Capilla Calvario, ¿verdad? Cuando yo fui a registrar para ser Capilla Calvario, no fue un proceso de un día y una noche. No deja cualquier persona ser afiliados. Tiene que leer varios libros, como 15 libros de Chuck Smith. Tiene que leer, tiene que escribir, no me acuerdo cuántas páginas. Tienes más de 100 páginas de cómo yo veo los libros. Y tiene que leer y escribir y mandar cartas. Y después de un proceso largo, fuimos afiliados con Capilla Calvario. Tenemos la visión. En Capilla Calvario creemos que Dios va a dar al pastor la visión de la iglesia, con la ayuda de los líderes, ¿verdad? Pero ya tiene que marcar la visión, la dirección, con la ayuda de los líderes. ¿Y qué pasó? Tenemos que jalar todos en una dirección.
Amén. Jalar todos en un mismo sentir, un mismo mente, que hablamos la misma cosa. Imagina si cada uno está jalando a su gana, ¿verdad? Uno jalando para acá, otro jalando para allá, y todos jalando donde. ¿Qué pasó? Estamos divididos. Cada uno jalando lo que quieren. Y la iglesia, los miembros de la iglesia, tienen que agarrar la visión del pastor, los líderes, y seguir en el mismo rumbo, ¿verdad? Que no hay ninguna división. Amén. También cuando habla de la filosofía del ministerio, te digo, para ser Capilla Calvario, yo tenía que leer, estudiar, leer muchos libros de Chuck, llenar muchas hojas. Me preguntaron, ¿cómo ves tú la alabanza? ¿Cómo ves tú la palabra de Dios? ¿Cómo ves tú la Trinidad? ¿Cómo ves tú el rapto de la iglesia? ¿Cómo ves la profecía de los últimos días? ¿Cómo ves tú el orden de la ofrenda? ¿Cómo ves tú muchas cosas? Y ellos tenían que leer y después tenían una entrevista. Fue delante de un pastor que sentó, me preguntó, ¿cómo ves? Y cuando él dijo, hecho, me dio la firma, ya estuvimos Capilla Calvario. Y tenemos que mantener la filosofía de Capilla Calvario. ¿Cuántos dicen amén? La filosofía de Capilla Calvario, mira, si tú vas a las cosas básicas de Capilla Calvario, enseñamos la palabra de Dios, ustedes ya saben por tiempo, verso por verso, libro por libro, enseñando la palabra de Dios, confiando en el Espíritu Santo para hablar en nuestras vidas por la palabra de Dios. La alabanza, tú sabes cómo es la alabanza. Alabamos a Dios, no es un desrollo, ¿verdad? No es un extremos, ¿verdad? No andamos cayendo y brincando y corriendo y haciendo, no es lo que hacemos. Pero si tú dices, hey, yo quiero correr, yo quiero brincar, yo quiero hacer todo. Pues hay iglesias en cada esquina. Encuentra donde tú sientes que eso me encanta y ahí está. Conforme a la visión, conforme a la filosofía del ministerio. Amén. Me encanta lo que dijo Chuck. Dijo Chuck, la iglesia, hay muchas iglesias por cada tipo de persona. Si tú dices, no me gusta la alabanza, no me gusta la música, me gusta más tranquilo, la iglesia bautista es para ti. Si tú dices, no, me gusta el ritmo, yo quiero correr y brincar y dar vueltas y do stage dive. Hay iglesias pentecostales y con ellos. No, me gusta sanidades, me gusta tumbar. Pero Chuck dijo, hay iglesias por cada tipo de persona, gracias a Dios. Pero los que gustan Capilla Calvario, que llegan, estudiamos la palabra, tú sabes cómo adoramos a Dios, ¿verdad? Tú sabes que no andamos cada semana con ofrendas. Muchas iglesias, todo lo que haces, pide y pide. Tú sabes, en un Capilla Calvario no van a hacer eso, ¿verdad? No es porque no necesitamos dinero, pero que confiamos en Dios. Enseñamos verso por verso y cuando llegamos al punto de ofrendas, hablamos de ofrendas. Cuando llegamos al punto de divisiones, hablamos de divisiones. Cuando llegamos al punto de dones del Espíritu Santo, hablamos de los dones del Espíritu. Verso por verso, lo que viene es lo que viene en camino. Amén. Mira, ¿cuántos de ustedes gustan McDonald's? A mí no me gusta McDonald's por nada. Carl's Jr. In-N-Out Burger, baby. Whopper. No. Double. Pero si tú vas a un McDonald's aquí, y si tú vas al DF y compras un Whopper, no vas a agarrar un Whopper ahí. Si compras un Big Mac, ¿qué vas a agarrar? No van a dar un double. Es parejo donde tú vas. Dijo el hombre de negocios. Así es, donde tú vas en cualquier parte del mundo, si tú vas a Burger King y tú pides un Whopper, no van a dar un double. Van a dar un Whopper. Es igual, en Capilla Calvario tenemos muy similar. Si tú vas a un Capilla Calvario en diferente lugar, hay flexibilidad porque cada pastor guía pero más o menos tú vas a saber qué vas a agarrar. Tú vas a agarrar la palabra de Dios, enseñado así, vas a ver la alabanza, cómo hacemos, muy similar. Amén. Porque es la filosofía de ministerio que yo escogió. Cuando yo tenía que escoger, yo fui de Capilla Calvario, escogió ese estilo, porque yo vio los estilos de bautistas, y me gusta Capilla Calvario, porque anda en el medio. Me gusta, creemos en los dones del Espíritu, enseñamos la palabra de Dios, no andamos pidiendo dinero, amamos las ovejas, alimentamos la grey y confiamos en Dios para hacer todas las cosas. Amén.
Y yo escogí Capilla Calvario y ustedes escogieron esta iglesia. ¿Cierto o no? Y tenemos que tener la misma mente, la misma visión, la misma filosofía. ¿Qué pasó si yo no estoy aquí y Luis está guiando la alabanza y él comenzó a tumbar personas? Yo voy a venir a tumbar a él. Sorry, Luis, I love you, man. ¿Qué pasó si viene a Jos aquí enseñando y quita su jaqueta y anda así tumbando personas? Muchos van a decir, gloria a Dios. Pero nosotros, that's not how we roll. That's not how we do it. ¿Estás conmigo? Pero si tú gusta caer y todo eso, no quiero que tú vayas, pero vaya con Dios. Porque aquí tú sabes más o menos cómo hacemos, ¿verdad? Y los que escogieron esta iglesia, por tu iglesia, tiene que ver cómo hacemos y tenemos que ser en un mismo mente, en una misma filosofía, en una misma visión, hablando la misma cosa, que seamos unidos. Amén. Porque es como hacemos. Ahora, ¿dónde estamos? Dice, pero el versículo primeramente dice 10 todavía. Dice, te digo, es importante porque dice 10, y que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Que no haya entre vosotros divisiones. La palabra divisiones en el griego es siemata. Parece que mata todo lo que Dios quiere hacer. Pero la palabra, los griegos usaron esta palabra como una descripción de ropa que fue rota. How do you say ripped? Es lo que pasa cuando hay divisiones en la iglesia. El cuerpo de Jesús está dividida en secciones. Ya no somos una sola pieza de ropa, un solo cuerpo. Ya la iglesia está dividida en pedazos. Hay un pedazo allá, otro pedazo allá. ¿Cómo viene alguien que viene a la iglesia con toda su ropa bien? La semana pasada levantó mi mano y mi esposa me dijo, tiene un hoyo bien grande aquí abajo. Y digo, ¿por qué no me dijiste? Pues, ¿cómo voy a decir? Y tú levantaste su mano y tiene un hoyo. Y digo, caray, ¿por qué no me dijiste? Pero no me dijo. Pero Maya, ¿cómo parece ridículo? Y una iglesia dividida es una iglesia ridícula. Es una, ¿qué onda aquí? Pues es dividido. Todos en sus rollos, sus secciones, sus grupitos. Pero también la Biblia dice que tenemos que habitar divisiones. Estás aprendiendo, Quintero. Dice la palabra, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice en otras palabras, guarda la unidad. Como un soldado. Dice, ok, yo voy a pelear por mi iglesia, yo voy a pelear por la unidad de mi iglesia, yo voy a poner en la brecha y no voy a aguantar divisiones. No voy a participar en divisiones. Yo voy a guardar la unidad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos habla de eso. La palabra de Dios dice que Dios aborrece divisiones. ¿Dónde? En Proverbios, déjame leer en Proverbios, capítulo 6. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová. Mira, y aún 7 abomina su alma. Dice, hay 6 cosas que Dios aborrece, pero la última es una abominación. Y cuando lees las 6 cosas, dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón de maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el último es y el que siembra discordia entre los hermanos. Wow. Dice, hay 6 cosas que Dios aborrece, pero el séptimo es una abominación. ¿Qué es? Los que siembra, ¿qué? Los que siembra, ¿qué? Discordia. ¿Dónde? Entre, ¿quién? Hermanos. ¿Estás conmigo? Los que siembra discordia entre los hermanos. También la palabra de Dios nos dice que tenemos que
how do you say avoid? Otra vez. Evitar los que causan divisiones. Y dice la palabra bien claro, Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Mira, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué no me ayudaste antes? Pero ahí dice la palabra, nota los que causan divisiones entre nosotros y separar de ellos. ¿Estás conmigo? Notarlos y decir, aquí hay uno sembrando discordia, sembrando división, y notarlos y separar de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que haya entre vosotros divisiones. Dios aborrece divisiones. Tenemos que guardar la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Pelear por la unidad, defender su iglesia, defender uno a otro, defender su hermano, su hermana. Ponemos en la brecha para pelear por la unidad. ¿Y sabe qué? Dios encanta. Y Pablo dijo, os ruego en el nombre de Jesús. Porque los que siembran divisiones, dice que no sirven a nuestro Señor, sino tienen sus propios motivos, que no son igual del Señor. Están movidos por sus propios motivos, sus propios planes. Y dice la palabra, notarlos, porque tú y yo tenemos que sembrar unidad. Tú dices, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Somos unidos. Pues aprendemos, para que tú y yo no caigamos en eso. Tal vez estudiamos cosas que no toquen nosotros hoy, pero un día va a llegar. Y tenemos que saber cómo actuar, cómo comportarnos, ¿verdad? Pero dice así, el deseo de Pablo, que no era ninguna división entre ellos, pero, versículo 10, dice, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo, ¿qué? De lo contrario, Dios Pablo, que sean perfectamente unidos. Es interesante esta palabra. Que no sea como la ropa, jalado cada uno, pero sea perfectamente unidos. Si están divididos, Dios Pablo, regrésense. Que sean unidos de nuevo. Perdonar, amar, unir. Amén. La palabra aquí, perfectamente unidos, es un término usado para un hueso que estaba afuera de su lugar. ¿Estás conmigo? Una iglesia que está dividida es como un cuerpo donde los huesos están afuera de su lugar. No es natural. No puede funcionar como debe de funcionar. No hay fuerza. Cuando un hueso está fuera de su lugar, el cuerpo sufre. Ya no funciona como debe de funcionar. Y este palabra perfectamente unidos es como un médico que estaba agarrando el hueso y poniéndolo en su lugar otra vez. Setting it. Oh, me duele, pero ahí está. Yeah. All right, what's happening? Ya está en su lugar, ya funciona. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo, que seamos esas personas que buscamos la unidad, perfectamente unidos, buscando la restauración. No andamos quebrando y dividiendo, pero unidos, perfectamente unidos. Amén. Que estamos juntos. Versículo 11 dice, porque se ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe. Chloe era una hermana. Por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. La palabra llegó a Pablo por los de Chloe, ¿verdad? Una fuente reliable source, que era divisiones, contiendas entre ellos. Y la palabra contiendas, leer la palabra contiendas, ¿sabes lo que es? Es palabras amargas.
Palabras amargas. Y la iglesia está dividida en varios grupos. Y estaban diciendo cosas amargas uno al otro. Hablando malas cosas y las divisiones, el hueso fue más y más y más afuera de su lugar. Porque estaban hablando palabras amargas, dañando la reputación de Jesús y de la iglesia. ¿Verdad? Y las divisiones no fueron acerca de doctrinas. Hay cosas que deben de dividirnos. Si tú me vengas y tú dices, yo no creo que Jesús es Dios. Pues ya estamos divididos, bro. Yo no creo en la salvación por la gracia de Dios. Pues ya vete. Ya estamos divididos. Hay doctrina, hay cosas pesadas que tienen que dividirnos. Pero esta iglesia no estaba dividida por doctrinas y cosas así. Esta iglesia está dividida nada más por diferencias de opiniones. ¿Me escuchaste? La iglesia dividió por diferencias de opiniones. Eso no debe de dividir una iglesia. Cuando hay opiniones diferentes. La iglesia está dividida sobre personalidades, personajes. Vean, la iglesia no debe de dividir sobre estilos de liderazgo o personajes de los líderes. Esta iglesia está dividida por cosas que no tenían mucho valor para dividir. Es algo triste porque dice en el siguiente versículo, mira, ¿qué tipo de divisiones tenía? Pero quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Quién estaba dividida? Dice, cada uno de vosotros. Unos dijeron, yo soy de Pablo porque Pablo plantó esta iglesia. Y otros, no, yo soy de Apolos. Porque mira, cuando Apolos habla con denuedo, con poder. Cuando sube Apolos a hablar, sentimos, wow, baby. Y yo soy de Apolos porque Pablo dice en la escritura que la presencia de Pablo era muy débil. Que Pablo era muy débil. Su pariente dice, no, Pablo, ustedes dicen que mis cartas son pesadas, pero mi presencia es muy débil. Y tú vas a saber cuando vengo, cómo vengo. Pero dice, no, Pablo es muy débil. Dice que era un chaparrito, así, con una nariz bien grande. Y Apolos me llegó bien y me dice, no, yo soy de Apolos. Pero no, Cefas, Pedro estaba con Jesús. Cefas es un apóstol, yo soy de Cefas. Y otros, no, yo soy de Cristo. Y cada uno tiene que escoger. Cuando viene un nuevo hermano a la iglesia, ¿qué onda? Aquí estoy. ¿De quién eres? ¿De cuál sección? Pues yo amo a todos. No, escoge. No, pero yo amo. No, ¿ese Pablo o es de Cefas? Pues, yo no quiero decirte. Tengo que escoger. ¿No está con nosotros? ¿No está con nuestro grupo? Pues bueno, yo amo a todos. ¿Por qué tengo que escoger? La iglesia no tiene que escoger. No tenemos que forzar a los hermanos a escoger entre grupos. Si tú no estás con este clique, no estás de moda. Si tú alcanzas ese grupo, pues no. La iglesia no tenemos que dividir. Amén. Tenemos que amar a todos. Obvio que hay unos más amigos que otros. Siempre tienen sus amistades, sus gustos, gente que se junta. Pero qué bonito si podemos decir, pues somos uno. Nadie está excluido. Nadie es menos. Amén. Somos uno. Sí, cierto, sí tiene sus gente que se junta, sus amigos mayores que Jesús también separó con Pablo, con Pedro, Juan y Santiago. Varias veces apartó con los tres. Era una amistad más íntima que él tenía con ellos. Eran líderes de la iglesia primitiva y él pasó tiempo con ellos. Pero él amaba a todos los discípulos. Amén. Pero la idea es que no, dice, cada uno es dividido. Cada uno está alineando con diferentes líderes. Y cada grupo estaba contra la otra, eran contiendas, hablando con palabras amargas. Y eso estaba lastimando la obra de Dios. La división
siguiendo personas. Yo soy de Federico, yo soy de Jaime, yo soy de Cristóbal, no, yo soy de Jos, no. Y cada uno escogiendo su grupito, no. De eso no agrada a Dios. Amén. Digo, Pablo, ¿por qué pasa eso? Mira, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Digo, el Cristo no está dividido. Y nosotros también no debemos de dividir. Tenemos que unir. Amén. Que no hay fracciones entre nosotros. Un partido político cuando hay fracciones sufre. Este partido es más débil cuando hay fracciones. Y cuando la iglesia está en fracciones, la iglesia está más débil. Porque no estamos representando a Cristo. Por eso tenemos que ser perfectamente unidos, hablando la misma cosa, con el mismo parecer, el mismo sentir, todos unidos, sirviendo a Jesús. Amén. Porque todos queremos adorar a Él. Y que el nombre de Jesús sea levantado en lo alto. Y que Él sea exaltado. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Verdad? Amén. Ahora, versículo 14 hasta 17 para terminar. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok, esta sección de las divisiones va a seguir adelante en versículo 18. Pero cambiando la vista un poquito, en el versículo 18. Pero nada más quiero animarte, hermanos. Te digo en el principio, tenemos que estudiar y aprender. Y yo te pido que nosotros mantenemos la unidad. Guardamos la unidad. Te ruego en el nombre de Jesús que ustedes y yo hablamos una misma cosa. ¿Verdad? Seamos de un mismo mente, un mismo parecer. Que no hay divisiones entre nosotros, no hay fracciones. Amén. Que seguimos todos en un mismo rumbo. Todos unidos. Cada uno con su talento. Cada uno con su don. Cada uno con su habilidad diferente. Pero entre la unidad, obvio que hay diversidad. Pero entre la diversidad mantenemos la unidad jalando juntos. Adelante. ¿Verdad? Que Jesús sea glorificado y nosotros seamos unidos. Guardar la unidad. Pelear por ella, mantenerla, ¿verdad? Porque una iglesia dividida no va. Primeramente el testimonio de Jesús está lastimado. Por eso Pablo dijo, te ruego en el nombre de Jesús, porque es su nombre que estás jugando tú con el nombre de Él. ¿Verdad? Y antes que hablamos mal, antes que causamos divisiones, piensa lo que estás haciendo, el daño que estás causando. Eso no va a agradar a Dios. Amén. Pero si tú y yo batallamos por la unidad, manteniéndolo, peleando por ella, la iglesia sea perfectamente unida. Amén. Y Dios puede usarnos. Que cuando llegan los incrédulos, no decimos, escoge su lado. Decimos, Jesús está entre nosotros. Y nosotros amamos a Jesús. Amén. All right. Vamos a seguir estudiando este libro. Y cada tema que llegamos, a ver lo que Dios quiere mostrarnos. Okay. Y prepararte, porque tal vez dices, no hay ninguna división entre nosotros. No, tal vez no. Pero qué bueno que sabemos cómo actuar, cómo comportarnos, cómo defender, cómo pelear, cómo mantener, cómo guardar. Amén. Para que Jesús sea glorificado.